Amados hermanos, hablemos de una iglesia que vive ordenadamente. Resulta que un joven estaba en su cuarto con otro joven y le dice, estaban recordando esa famosa frase que ya todos sin duda alguna conocen, y le dice a su amigo, el dueño del cuarto, el que vivía ahí, le dice a su otro amigo que lo estaba acompañando en esa ocasión: mira, el orden de las cosas no alteran mi cuarto. Y le contesta el niño, el otro joven le contesta: sí, pero alteran a tu mamá. Es verdad, no alteran las cosas, pero sí alteran a tu mamá. Así es que por favor, ten cuidado. Pensando en eso, recordé una lectura de un libro que se llama Límites para jóvenes adolescentes. Tal vez algunos de ustedes lo ha leído en alguna ocasión. Y una de las cosas que me llamó la atención es un comentario que hizo el autor de ese libro sobre lo siguiente. Una mañana se paró ahí a la entrada del cuarto donde vivía su hijo Juan y encontró que su esposa de él estaba aseando el cuarto, estaba arreglando el cuarto, estaba acomodando todo lo que Juan no había hecho. Y se paró ahí en la puerta y le dice a su esposa: oye, yo creo, dice, que lo voy a sentir mucho, de veras voy a sentir mucho por la pobre mujer que se case con Juan. Y su esposa le voltea a ver y dice: ¿pero por qué estás diciendo eso? Pues por lo que yo estoy viendo en este momento. Y lo que yo estoy viendo no me gusta, porque la esposa con la cual Juan se va a casar más adelante va a hacer exactamente lo que tú estás haciendo en este momento. Y sin duda alguna, lo que la mamá estaba haciendo era poner orden en el cuarto, por supuesto, porque Juan, a esa edad en la que se encontraba, no había aprendido a hacerlo, no había sido enseñado a hacerlo. Y estoy tomando estos dos ejemplos, o estos dos, uno un chiste, por supuesto, y el otro una anécdota de un escritor, para hablar de orden. Orden significa, y aquí se los comparto, el orden es básicamente la importancia en que se manejan las cosas. Eso es orden. El orden de los factores obviamente no alteran el producto, pero sí alteran a los ancianos y sí alteran al pastor. Y sí alteran muchas cosas, sí hay desorden, obviamente. Entonces, sí tenemos nosotros que tener cuidado en las cosas que hacemos en la vida. La vida hay un orden. De hecho, este aparatito que tenemos, que todos ustedes seguramente tienen, conocen, que es el celular, es un ordenador. Y la palabra ordenador viene de orden, es decir, van a poner orden a las cosas. Lo que intenta hacer esto es poner orden a nuestras cosas, que todas las cosas estén ordenadas. Y por eso usted tiene que bajar una apps para esto y otro apps para esto otro y otro apps para esto y en fin, miles de apps para poner orden en su vida. Y claro que son un montón, pues nadie los usa todos, apenas si podemos con el que tenemos y ya. Es más, no sé cuántos de ustedes usan todo el celular, ¿verdad? Algunos tienen el último grito de la moda, ¿no? Es el iPhone 10, ¿no? ¿Cierto o no? El iPhone 10. Siempre me han preguntado si verdaderamente hay alguien en esta vida que utilice todo lo que ese celular trae. Ella dice que sí. ¿Tú sí lo usas? Sin embargo, el tema es que esto es un ordenador. También la computadora. Si usted tiene computadora en su casa, ya sea laptop o una de mesa, como se le llama, es también con ese propósito de ordenar las cosas, de que todo esté ordenado. Es decir, nuestra vida debe estar ordenada, nosotros debemos ser ordenados.
Y la palabra de Dios en esta mañana nos invita precisamente a eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo básicamente está haciendo en la iglesia de Corinto. Ya han escuchado desde el sermón pasado que nuestro hermano Moisés nos compartió, muy buen mensaje por supuesto, y que yo todavía sigo meditando en lo que escuché el domingo pasado, y espero que ustedes también. Él nos decía, por supuesto, y también la historia nos dice, que la iglesia de Corinto era una iglesia con un montón de gente con dones. Había muchos dones en las personas que estaban en esa iglesia de Corinto. Pero ¿qué creen? Que a pesar de que era una iglesia con muchos apps, con muchos dones, era una iglesia que no sabía qué hacer con ellos. Estaban desordenados. Yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro, y los hermanos no sabían qué hacer con ello. Entonces tuvo que llegar Pablo con la palabra de Dios, con la palabra que el Espíritu Santo le estaba a él proveyendo en ese entonces, para poner orden. Es en ese espíritu en el que ocurre este asunto, ¿ok? Muy a menudo también las iglesias nos desordenamos, por supuesto, muy a menudo. Significa esto, bueno, a veces no tenemos una cabeza y no sabemos a quién seguir. A veces ocurre inclusive en los hogares. En los hogares a veces los hijos no saben a quién obedecer, si a papá o si a mamá, ¿ok? O muchas veces hasta los hijos ni obedecen ni a papá ni a mamá, obedecen a su hermano mayor. O a veces el hermano mayor obedece a su hermano menor, etcétera. Significa muchas veces que hay un montón de desorden si esto está ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros, y con mayor razón, por supuesto, en la iglesia de Cristo. Así es que rápidamente vamos a entrar en materia y decirles lo siguiente. El apóstol Pablo menciona aquí por lo menos 4 cosas que él quiere poner en orden. Una es, si alguien está anotando, por supuesto, en algún lado, una es acerca de las lenguas, el otro es acerca de las profecías, el otro es acerca de las mujeres en la iglesia, cuál es su papel de las mujeres en la iglesia, en la comunidad, y cuarto, habla acerca de la obediencia a la palabra. Esas son las 4 cosas que el apóstol Pablo quiere poner en orden. El título del mensaje, más bien, no es tanto una iglesia que vive ordenadamente, sino yo lo quiero ver como lo quiere ver el apóstol Pablo, bajo este subtítulo que es importancia del orden. ¿Qué importancia realmente tiene el orden? Eso es lo que el apóstol Pablo realmente está diciéndonos. No es si debe haber un orden o no debe haber un orden, es realmente qué importancia tiene el orden, porque cuando entendemos la importancia que tiene el orden, entonces vamos a ser ordenados, y si no entendemos la importancia que tiene el orden, pues vamos a hacer lo contrario, sin duda alguna. Entonces, me parece que lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a la iglesia de Corinto, y por ende también a la iglesia Maranata, es que pongan las cosas en orden. ¿Cierto o no? Eso es cierto, que pongamos las cosas en orden. Y entonces, para entrar rápidamente en materia, cuando el apóstol Pablo está hablando de las lenguas, si ustedes observaron en la lectura, al menos que se hizo hace algunos momentos, el apóstol Pablo no está dando por sentado que las lenguas no existen, que esas no son ciertas, que no son verdad. No está diciendo eso. Lo único que el apóstol Pablo está haciendo es poner cómo y de qué manera se debe hacer. Es más, si ustedes ven el último versículo de este capítulo, véanlo, que es lo que marca todo el resto de lo que está atrás. ¿Qué dice? Háganlo todo decentemente y con orden. Eso es prácticamente lo que está en la mente de Pablo. Y es muy simple, hermanos, en verdad, este asunto. No puede ser posible que nuestro Dios sea un Dios de desorden. Eso es lo que en pocas palabras el apóstol Pablo está mirando. Yo no creo, dice el apóstol Pablo, que Dios sea un desordenado.
y entonces Él permita que en su iglesia se viva en desorden, porque eso contradice quién es Dios y qué hace Dios y cómo nosotros miramos y observamos y creemos de Dios en verdad. Entonces yo no creo que haya aquí alguna persona que piense que Dios es desordenado y que por esa razón su iglesia debe ser desordenada. Yo no creo. ¿Hay alguien aquí que piense eso? No, ¿verdad? Yo creo que allá en el ejército del cielo, como dijera Nabucodonosor, Dios hace su voluntad en el ejército del cielo, dijo Nabucodonosor, así también en el ejército de la tierra, dice este hombre pagano, reconociendo que Dios hace su voluntad y que allá la voluntad de Dios esté llevándose a cabo en completo desorden. No creo eso. Creo que Dios es un Dios de orden. Entonces, por esa razón, todo lo que sucede en su iglesia, todo lo que sucede en su pueblo, debe ser visto desde ese ángulo. Es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y por esa razón, simplemente sus hijos deberíamos vivir bajo un orden. Y aquí quiero hacer mención rápidamente a nuestra iglesia presbiteriana. Nuestra iglesia presbiteriana creo que tiene un orden en todas las cosas. A veces los desordenados somos nosotros. Pero cuando usted estudia y cuando usted mira la estructura que tenemos como iglesia presbiteriana, es muy buena. Pero más adelante voy a hablar algo al respecto, porque sobre todo al final del mensaje, porque hay un peligro también en eso. ¿Ok? Hay un peligro también en eso. Pero definitivamente tenemos un orden. Simplemente existe la iglesia. La iglesia realmente es lo más importante en la iglesia presbiteriana. Escúchenlo muy bien y lo voy a repetir nuevamente. La iglesia es lo más importante en la iglesia presbiteriana. Voy a decirlo de la siguiente manera. No es, y hablamos, discutimos eso, no es el consistorio lo más importante. No es el pastor lo más importante. No es el presbiterio lo más importante. No es el sínodo lo más importante. No es la asamblea general lo más importante. Lo más importante es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo da origen a todo lo demás. No en sentido contrario. No es la asamblea general, no es el sínodo, no es el presbiterio, no es el pastor, no son los ancianos, no son los líderes los que dan origen a la iglesia. No, el que da origen a la iglesia es Cristo, es Dios, única y exclusivamente. Por eso a Él se le da toda la honra y toda la gloria. Y todos juntos, absolutamente todos juntos, glorificamos a Dios y honramos a Dios buscando ser ordenados. ¿Está claro este punto? ¿Sí? ¿Lo entendimos bien? ¿Lo comprendimos bien? Es decir, la iglesia de Cristo debe ser ordenada. ¿Por qué? Porque así nos los ruega, nos los pide Dios. Entonces, de los versículos, volviendo otra vez al tema, capítulo 14, versículos 26 al 28, lo que el apóstol Pablo está hablando única y exclusivamente es que las lenguas no deben permitirse sin interpretación. Fíjense muy bien, no deben permitirse. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que si un hermano habla en lenguas en la iglesia, que se haga única y exclusivamente cuando alguien interpreta. Y si no hay interpretación, dice el apóstol Pablo, que calle. Correcto, es correcto. Recuerdo una vez que estaba en una ciudad allá en Michoacán. Estaba ayudando a realizar una campaña evangelística en esa ciudad para un hombre que ustedes tal vez conozcan, el hermano Macario de la Cruz. Yo no era casado en aquel entonces, sin embargo, una de mis pasiones siempre ha sido el evangelismo. Y me acuerdo que el hermano Macario y mi pastor en aquel entonces, Vidal Valencia, se pusieron de acuerdo y me mandaron a esa ciudad, la ciudad de Uruapan, Michoacán. Y permanecí allá como 3-4 semanas organizando esta cruzada estudiantil, pero esta cruzada evangelística para nuestro hermano. Y por cierto,
él la estaba organizando, porque en esa ciudad, como iglesia a la cual él pertenece, que es la iglesia de las Asambleas de Dios, no tenían una iglesia en ese lugar. Así es que también desde entonces Dios me ayudó para llevar a cabo esta cruzada en esta ciudad y poder de esta manera levantar una iglesia de las Asambleas de Dios, no presbiteriana. Es decir, un presbiteriano ayudando a los hermanos de las Asambleas de Dios para comenzar una iglesia. Pero eso es no más una anécdota y una historia ahí que está allí. Hermanos, es que así es y así debe ser, de veras, se los digo de corazón. Bueno, el asunto es que visitando a los pastores de la ciudad, uno de ellos, presbiteriano, me llamó aparte y me sentó y me dijo: pastor, sabiendo que tú eres de mi raza, presbiteriano, me dijo, quiero compartir contigo algo. Estando yo orando en mi cuarto, un día comencé a hablar en lenguas. ¿Okay? Pero dijo, obviamente como somos presbiterianos, pues yo esto no lo he publicado ni lo he dicho a nadie. Simplemente cuando yo oro, muchas veces hablo en lenguas, estando en mi cuarto. Hermano, pues gloria a Dios. ¿Y por qué no lo haces público? Porque la Biblia nos dice y nos enseña que si no hay quien interprete, me guardo en el lugar donde estoy, hasta que no haya alguien en la iglesia que Dios le dé el don de la interpretación. ¿Y cuánto tiempo tienes de esto, hermano? Yo tengo varios años. No es algo nuevo, me dijo. Ya tiene muchos años que está ocurriendo en mi vida cuando oro en mi cuarto. Y dijo, bueno, no es siempre, pero en ocasiones Dios me da eso. Yo no busqué eso, yo no pedí eso, yo no le dije a Dios que me diera el don de lenguas. Simplemente el Espíritu Santo siento que me lo dio y mi vida es bendecida por eso. Interesante. Lo interesante aquí es que era presbiteriano, por eso lo estoy sacando a la luz. La Biblia no prohíbe hasta el día de hoy tal cosa. Yo creo que en aquel entonces Dios tuvo que utilizar mucho las lenguas porque la iglesia estaba naciendo y necesitaba a Dios de alguna forma dar a entender su palabra, predicar su palabra al pueblo, a la gente. Recuerden otro detalle que es muy importante. En la época del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento no existía. Estaba en plena formación, solamente se encontraba el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, capítulo 13, Pablo no estaba leyendo el capítulo 13, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15, como nosotros los estamos haciendo ahora. Estaba naciendo la iglesia, no naciendo, sino estaba de alguna manera siendo impulsada por medio del Espíritu Santo para tomar el rumbo que debía tomar. Y entonces Dios utilizó de muchos medios, entre ellos el hablar en lenguas, para compartir el evangelio a la gente que estaba en aquel entonces escuchándolo. Así es que, hermanos, esto debe ser también tomado muy en cuenta cuando hablamos del don de lenguas, importante. Segundo, profecías. Los versículos del 29 al 35. El apóstol Pablo está hablando acerca de las profecías y si ustedes quieren revisar el pasaje, versículo 29, por favor, importante. Estamos hablando del capítulo 14. Verso 29, que dice de la siguiente manera, 29 al 35. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y los demás, ¿qué deben hacer los demás? Juzguen. Los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro de los que está ahí, a otro de los profetas que están ahí, que estuviere sentado, calle, dice el primero. Es decir, si un hermano está hablando de una revelación de Dios a la iglesia y hay otro hermano que también Dios le está hablando, entonces el que está hablando debe sentarse y dejar que el otro hable. Qué interesante. Aquí no hay algo de que solo mis chicharrones truenan.
Eso es lo que Pablo está diciendo. En pocas palabras, el que está hablando, si hay otro hermano que también, cuando termine este hermano, debe sentarse y entonces el otro debe hablar, según lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Luego sigue diciendo, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Es decir, si se hace en orden uno por uno, todos van a aprender y todos los hermanos van a ser exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a las profecías. Esto es importante. El espíritu de los profetas están sujetos a las profecías. Es decir, no vengo yo con mi rollo diciendo cosas que no están sujetas a las profecías. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Un profeta, si tenía una característica, ustedes lo recordarán sin duda alguna, siempre decía la famosa frase. ¿Cuál era? Así ha dicho Jehová, o así dice Jehová. No, cuando un profeta hablaba, no hablaba de sí mismo, hablaba de Dios. Por eso el espíritu de los profetas están sujetos al espíritu de Dios, al espíritu de Cristo, al espíritu de lo que Él quiere enseñar y mostrar a su iglesia. Esto quiero que quede bastante claro porque es bien importante que nosotros lo entendamos. Pues Dios, dice, no es Dios de confusión. Esto me llamó mucho la atención. Dios no es un Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Por favor, anótenlo, porque es bien importante. Dios es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice Pablo, así debería ser, y así debe ser en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres, bueno, ya entra en el verso siguiente, ya después vamos a hablar más adelante acerca de esto. Entonces, hermanos, para resumir este asunto, 2 o 3 profetas han de hablar y los demás deben probar sus mensajes para ver si vienen de Dios. Nótese entonces el don de discernimiento, y aquí yo donde quiero que vayamos a la escritura, porque esto es muy importante, por supuesto. Busquen por favor allí mismo en el capítulo 12, en primera a los Corintios capítulo 12, busquen el versículo 10. Nada más tienen que ir hacia atrás y buscar el versículo 10 del capítulo 12. Dice la palabra de Dios, verso 10, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu. Anoten por favor esas palabras, discernimiento de espíritus, y a otro diversión de géneros, diversos géneros, de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces, hermanos, aquí aparece discernimiento de espíritus como un don. Esto es importante, por favor. Es decir, cuando alguien está predicando y alguien tiene el discernimiento de espíritu, él va a decir si esa palabra que se está predicando es de Dios o no es de Dios. ¿Viene de Dios o viene del hombre? ¿Viene del cielo o viene de la tierra? Eso es lo que va a suceder. Todo hermano que tenga ese discernimiento de espíritu va a ayudar para que la palabra de Dios llegue verdaderamente pura a la mente y al corazón de los oyentes. Otro versículo, ahí vayan hacia adelante y busquen en Tesalonicenses, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Busquen por favor el capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Busquen el capítulo 5 y vayan al verso 20 y 21. Versículos 20 y 21. Vean lo que dice el apóstol Pablo nuevamente. No despreciéis ¿qué? Las profecías, las enseñanzas. No despreciemos las enseñanzas. Por favor, esto es muy importante. A veces, hermanos, aquí en este lugar vienen algunos hermanos que probablemente no tengan suficientes estudios, que probablemente no han estado, como muchos de nosotros o de ustedes, han tomado cursos hasta ¿cómo se dice? El instituto. Déjenme decir un detalle aquí interesante. En mi andar por el mundo, allá en la Huasteca Potosina, vi a un hombre
y letrado, básicamente. Ponerse en el púlpito y dirigir una prédica a los hermanos que estaban allí, y créanmelo, yo todavía sigo impactado de ese hombre, con un morralito aquí colgado, así estaba él hablando y tratando de explicar las escrituras. Pero algo sí pude notar, que ese hombre estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Aunque no había estudiado ni había ido a los grandes seminarios y a los grandes institutos y tenía doctorado y tenía maestría, no, señores. Es la obra del Espíritu Santo. La predicación es la obra del Espíritu Santo, no es la obra de un hombre. Y créanmelo o no, no he vuelto a escuchar una predicación como tal, llena del Espíritu Santo, en verdad. En verdad. Siempre les digo a mis alumnos cuando doy la materia o cuando he dado la materia de homilética, un predicador sabe si cuando se va a parar en el púlpito tiene éxito o no. ¿Y saben cuál es la respuesta a esa pregunta? Es cuánto ha pasado en oración por eso que va a predicar, por eso que va a enseñar, básicamente. En eso estriba todo. No es si el hermano sabe o no sabe, no es si fue a tal lugar o a tal parte. No, hermanos, cuando Dios tiene que decirnos algo, muchas veces va a utilizar lo más bajo de la tierra para decírnoslo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios precisamente? No olviden que Dios, venimos de lo más bajo, de lo más horrible de este mundo, porque Dios decidió tomar lo vergonzoso de este mundo para avergonzar a los sabios y a los conocedores. ¿Cuánto estamos poniéndonos en las manos de Dios? Eso realmente es para Dios lo que importa. Así es que el apóstol Pablo, cuando está diciendo aquí, hermanos, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. ¿Y qué dice? Retened lo bueno. Examínenlo todo. Hermanos, por favor, no salgan de este lugar diciendo: es que el pastor Mayo lo dijo, es que el hermano Castañeda lo dijo. No, perdónenme, quiten esa frase de su mente y de su corazón. No es nuestra palabra, no es nuestra enseñanza. De ningún maestro que aquí se para a dar una clase, ya sea aquí o en el aula, no es su enseñanza. Debe ser esa enseñanza, la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces cuando usted sale de este lugar, debe usted salir diciendo: Dios me habló esta mañana, Dios me enseñó esta mañana. Y no piense en el predicador, piense en Dios, en verdad. Y les voy a explicar por qué no deben pensar en el predicador. Porque cuando ustedes piensan en el predicador, y hermanos, a veces se nos chispotea el asunto y se lo decimos al hermano: hijo, tiene doble efecto. Alguno lo puede hacer más humilde y más sencillo, pero a otro nos puede volver arrogantes. ¿Ok? Nos puede volver arrogantes y pensar que somos las estrellas y que nosotros deben inclusive ahí enfrente poner nuestra estrella y poner nuestra mano ahí, ¿verdad? Y ahí queda la huella de Josué Mayo en ese lugar. No, por favor. No. Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente todos los que nos ponemos en este lugar fuimos llamados para enseñar la palabra de Dios. No es nuestra enseñanza, no es nuestra palabra, no es lo que nosotros pensamos o queremos, es lo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas y en nuestros corazones para comunicarlos a ustedes. Entonces, los que hablan, dice el apóstol Pablo, deben edificar a la iglesia y mantener el orden apropiado dentro de la iglesia. Si alguien que esté hablando pierde el control, dice el apóstol Pablo en lo que acabamos de leer, es una prueba o señal de que el Espíritu no está hablando en él. Porque cuando el Espíritu está hablando, hay dominio propio. Hay dominio propio cuando el Espíritu está hablando. Así es que mis amados hermanos y amigos que están aquí esta mañana, la palabra de Dios debe ser viva y eficaz.
y más penetrante que una espada de dos filos, que parte los tuétanos, el hueso, y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso debe ser la palabra de Dios cuando nos paramos en este lugar y hablamos. Es la palabra de Dios. Esas son las profecías. Ya no estamos en las épocas en las cuales existían los profetas, en el pleno, ¿cómo se dice? En pleno tiempo del profeta Isaías, el profeta Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya no estamos en esa época. Ahora los predicadores ejercen el oficio de profetas. Así es que tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucho amor y con mucha paciencia y con mucha calma, pero sobre todo llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Tercero, ay, hermanitas, créanme lo que medité mucho este asunto, créanmelo. ¿Cuál debe ser? Ya hablamos de dos órdenes: el orden de las lenguas en la iglesia, si es que las hay; el orden de las profecías en la iglesia, si es que las hay; y en tercer lugar, el orden de las mujeres en la iglesia, que sí las hay. No es que si es que las hay, no, sí las hay, por supuesto. Así es que me voy a pegar lo más posible a la mentalidad del apóstol Pablo. Pablo no podía contradecirse en lo que está diciendo aquí. Les voy a decir por qué. Porque en capítulos anteriores él ya había hablado acerca del orden divino. ¿Cuál es el orden divino de las cosas? Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de los hombres y los hombres son cabeza de las mujeres. Ya lo había dicho él anteriormente, entonces no podría él de alguna manera pasar por sobre su enseñanza. Eso es tan simple como eso. No se espanten, por favor, no se asusten. Lo único que el apóstol Pablo está haciendo aquí es recurrir a la enseñanza que él mismo había dado, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Esta no es una inspiración, por eso nosotros hablamos mucho acerca de la inspiración de las palabras de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, escrita por hombres ciertamente, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así es que él no podía pasar sobre eso. Por eso él está utilizando estas. Obviamente yo entiendo que son palabras fuertes. ¿Cuál es la palabra fuerte ahí? Las mujeres que, no que, callen en las congregaciones. Hermanos y hermanas, yo estoy seguro, y así lo enseño siempre, que el apóstol Pablo se refería a reuniones como estas, donde todos estamos presentes, todos, y me parece que debiéramos buscar el que los jóvenes estuvieran presentes en nuestros cultos, en verdad. Estaba hablando con el hermano de educación ahora, nuestro hermano Joel, que es el director ahora de educación, y estaba yo preguntándole por qué los jóvenes no estaban aquí. Y bueno, él me dijo la explicación de esto. Y honestamente hablando, yo considero que los jóvenes deben estar aquí. De veras, deben estar aquí escuchando junto con usted, como papá, como mamá, escuchando la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que las enseñanzas que se le dan allá, no, simplemente cuando estamos aquí, estamos como familia, estamos como hermanos en Cristo y todos deberíamos estar aquí básicamente escuchando precisamente la palabra de Dios. Pero volviendo al asunto que estamos viendo, lo que creo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que lo siguiente: al parecer las mujeres estaban abusando de los dones y usándolos fuera de lugar. Eso es lo que está pasando. Es decir, las mujeres tienen dones. Los dones no solamente son para los hombres, también son para las mujeres. De eso deben estar todos y todas seguras aquí, de los que estamos en este lugar. Entonces, Pablo no dice que las mujeres no tienen dones espirituales, ni que deben ser esclavas de los hombres. Eso no está diciendo el apóstol Pablo. En ningún momento el apóstol Pablo
tiene en su mente el hecho de decir que las mujeres deben someterse y los hombres deben ponerle el pie en el pescuezo, perdón la palabra, ¿verdad? Porque muy común y conocida y muy vulgar hasta cierto punto. Pero a veces así sucede. Tristemente hablando, así sucede. No está hablando de eso el apóstol Pablo. No está diciendo que las mujeres son menos que los hombres. No está diciendo eso. Lo único que está haciendo es poniendo orden, porque en aquella iglesia había mucho desorden al respecto. Es todo lo que está haciendo, pero sigo adelante. Hermanos, la palabra enseña que tanto hombres como mujeres, si actúan fuera de lugar en la iglesia, la destruyen en lugar de edificarla. Y aquí ya entra hombre y mujer. Pero si nosotros actuamos creyendo que estamos actuando bien, porque eso ahí tenemos que tener mucho cuidado, y voy a tratar esto con tacto, lo más táctil posible. El problema es cuando alguien tiene un cargo en la iglesia y cree que todo mundo, por ese cargo que tiene que rendirle pleitesía. Y yo aquí soy el jefe. Y yo aquí soy el patrón. En la iglesia, allá afuera ustedes sean los jefes y manden y digan y caminen y hagan lo que quieran. Pero aquí en la iglesia es un problema. Es un problema. Qué bueno que Dios te dio un cargo. Y recuerda mucho las frases de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ser el mayor? Muy bien, está muy bien. ¿Quieres ser el presidente? ¿Quieres ser el director? ¿Quieres ser el anciano? ¿Quieres ser el pastor? Está muy bien. Pero ¿sabes qué necesitas ser para hacer eso? El servidor, el que sirve. Y si no sirves, no sirves. Fuera. Si yo no sirvo como pastor, échenme fuera, hermanos. Se los digo de corazón, en serio. Y con todas las de la ley. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia que vive así, sirviéndose unos a otros en amor, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con gozo, con alegría. Así es como se vive en la iglesia. No se vive porque yo, como la canción famosa, sigo siendo el rey. Así no se vive en la iglesia. Y eso no está permitido en la iglesia. El que quiera ser el mayor debe ser vuestro servidor. Y si yo no les estoy sirviendo a ustedes, es decir, comenzando conmigo el asunto, hermanos, por favor, Pastor Mayo no tiene nada que hacer aquí. Agarre sus chivitas y regrésese por donde vino a Ciudad Juárez. Listo. Así de simple. Es así de sencillo el asunto. No debe ser tan complicado. Y si algún hermano piensa que por estar dirigiendo esto, dirigiendo aquello, es el que todo mundo debe estar alrededor de él y decir: ¿en qué te puedo ayudar, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? Espérame tantito, no me molestes aquí. Déjame respirar un poquito. No, eso no sucede, no debe suceder en la iglesia. Es el servidor de los demás. Así es que piénsalo muy bien cuando te elijan. Y yo debí haberlo pensado bien cuando me llamaron como pastor. Hermanos y amigos, la palabra también coloca una responsabilidad sobre los hombres, porque si ustedes leyeron bien, ¿qué deben hacer los hombres en la casa? Los hombres, esto no es de las mujeres. ¿Qué dice que deben hacer los hombres en la casa? Pero ¿qué dice la Escritura? Y cierto, hermano José, sacerdotes, pero ¿qué dice ahí la palabra? Véanlo, cómo actúa un sacerdote. ¿Qué debe hacer con su esposa? Enseñarle. Así es que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta aquí, hermana, de la palabra de Dios, de la doctrina que aquí se enseña, primer lugar donde usted debe ir
es con su esposo y decirle: oye, enséñame esto que dijo el pastor, no lo entiendo. No es pararse aquí y decir: a ver, pastor, dígame esto, yo no entiendo lo que usted me dijo. Eso no es lo que Pablo está diciendo, y ni siquiera nosotros los hombres deberíamos hacerlo. En todo caso, si yo tengo dudas, si yo quiero generarlo en ustedes, créanmelo, escuchen muy bien lo que voy a decir, por favor, esto es muy importante. Cuando yo predique aquí, yo quiero generar dudas en ustedes. Y quiero que cuando salga de este lugar hagamos una cita y vayamos y nos tomemos un café y discutamos el asunto. En buena lid, en buena lid, no estoy hablando de no, en buena onda, dicen los chicos. Y ojalá muchos me estén invitando a cafés para discutir sobre el sermón. Sería fantástico. Porque eso quiere decir que estoy rascando donde hay comezón, no donde no hay comezón. Y quizás algunos de ustedes se quedan con la comezón porque no quieren preguntar. Hermanos, al contrario, pregunten. Si hay algo que no entendieron del sermón, que no comprendieron del estudio que se dio en la mañana, por favor pregunten, llamen al maestro y en buena manera, tranquilos, calmados, qué mejor que tomándose un cafecito con un rico panecito para hablar sobre el asunto, se pueda llevar a cabo esa plática para verdaderamente amacizar, vamos a decirlo de esa manera, lo que me fue enseñado. Eso es lo importante y de eso creo que se trata. Así es que, hombres, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Yo tengo una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es esa responsabilidad? De aprender de la palabra de Dios para enseñar a mi familia, para enseñar a mi esposa, a mis hijos y a todos los que tienen que ver en mi hogar conmigo. Pero triste como suena, escuchen muy bien esto, para vergüenza mía lo digo, en muchas familias es la esposa la que tiene que enseñarles al marido. Eso es muy triste. Y vuelvo a repetir, para vergüenza mía lo digo, no de ustedes. Yo sé que ustedes, los hombres aquí son extraordinarios, conocen todo. Pero yo no creo que lo conozca todo, en verdad. Hermanitas, ¿quedaron satisfechas con eso? ¿Entendido? Y si no lo entendieron, por favor, inviten al café y vamos a seguir hablando. Último, hermanos, obediencia a la palabra. Pablo está poniendo en orden obediencia a la palabra. Y hermanos, esta frase me es interesantísima. Si alguno de ustedes es espiritual, fíjense muy bien lo que está diciendo. Si alguno de ustedes es espiritual, dice Dios a través del apóstol Pablo, lo probará por obedecer la palabra de Dios. Escúchenlo muy bien. Si alguno de ustedes, incluyéndome yo, es espiritual, lo tiene que probar por la obediencia que esa persona dice ser espiritual de la palabra de Dios. Así es que mucho cuidado con utilizar esa frase o pensar que yo soy espiritual más que el hermano, más que el fulana, más que sotano, más que perengano. No, hermanos, cuiden muy bien esa palabra. Porque si usted está diciendo o yo estoy diciendo que soy muy espiritual, tengo que probarlo por la obediencia a la palabra de Dios. Y si eso no está sucediendo ni en mi hogar, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en el trabajo donde yo estoy, ni en ninguna parte, ¿por qué puedo decir que soy espiritual? Ya sé, muchos de nosotros pensamos que somos espirituales porque hemos tomado 200 cursos ahí en el Instituto Bíblico. Y este pobre no es tan espiritual porque solo ha tomado uno. Y eso a duras penas. Muchos piensan así. Yo lo oí una vez de una persona, no voy a decir quién, aquí no, de esta iglesia no, por supuesto. Aquí todos somos santos. ¿Qué tienen que decirme a mí los líderes
Yo sí he estudiado la palabra de Dios, yo sí estaba en el instituto, yo sí he estado en el seminario. Eso lo oí directamente, y por cierto, de una mujer. A mí los líderes no tienen nada que enseñarme, ni nada que decirme. ¿Qué está diciendo? Yo soy más espiritual que ellos. Ese no es el punto. Si dices que eres espiritual, pruébalo. Pruébalo por medio de la palabra de Dios. Y sabes lo que Dios te dice, cállate y vívelo. Nada más. Todos los cursos que hayas tomado, todas las edificaciones que tengan, todos los títulos que tengan, maestría, doctorado en la palabra de Dios, pruébalo. Pruébalo. Y no digo que no estudiemos, debemos estudiar y debemos conocernos. La Biblia es la manera en que Dios se ha revelado a nosotros, para que le conozcamos y para que conociéndole le amemos y le sirvamos grandemente. Eso es la palabra de Dios. Por eso debemos estudiarla y profundizar en ella. Pero hermanos, si no probamos todo lo que estamos aprendiendo con nuestra propia vida, no sirve de nada. De veras, no sirve de nada. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este momento. Creo que vale la pena que cada uno de nosotros tome en cuenta esto precisamente. Hermanos y amigos, el Espíritu de Dios nunca trabajará fuera de la palabra de Dios, ni contrario a ella. Y en ninguna parte se necesita más que principio en el área de los dones espirituales, hermanos. No podemos nosotros ni debemos ser guiados por la experiencia emocional o subjetiva de alguien en la iglesia, pero sí debemos ser guiados por la inmutable y objetiva palabra de Dios. Sí, debemos ser guiados así. Y hermanos, esperando que todos nosotros hayamos entendido acerca de las lenguas, acerca de la profecía, acerca de las mujeres en la iglesia y acerca de la obediencia y cómo deben desarrollarse dentro de la iglesia según la palabra de Dios y según el apóstol Pablo. Entonces, ya que todo esto, hermanos, se da en el marco del culto comunitario, es bueno que todos aquí sepamos el orden aquí que se procura llevar en lo que aquí hacemos los domingos que nos reunimos. Y ahí les va. ¿Cuál es el orden? Rapidito se los digo. Primero, la palabra y la predicación sienta precedencia sobre todo lo demás. La palabra de Dios y la predicación de la palabra sienta precedencia sobre todo lo demás. Segundo, la iglesia debe ser edificada. Todo eso está ahí en eso que acabamos de leer. Tercero, no debe haber nada que menoscabe el testimonio ante los que no conocen a Cristo. Es decir, en este lugar no debe haber nada que haga que los que no conocen a Cristo salgan de este lugar diciendo: yo no vuelvo a poner un pie en ese lugar. Eso menoscaba el Evangelio, menoscaba a Cristo, menoscaba la muerte y el sacrificio de Cristo. Cuando alguien por primera vez llega a este lugar y sale de este lugar diciendo: yo no quiero volver a este lugar. No se vale, no debe ser. Esto es totalmente antibíblico. Siempre debe haber dominio propio en la iglesia. Siempre debe haber dominio propio. Todo debe hacerse decentemente y con orden, siguiendo la palabra de Dios. Las mujeres, hermanos, no deben ejercer autoridad sobre los hombres. Eso está claro, ya lo vimos hace algunos momentos. Y debe haber, hermanos, comprensión antes de que deba haber bendición. Hermanos, queremos bendición en nuestra iglesia hasta que sobreabunde. Comprendámonos unos a otros, entendámonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros. El reto para nosotros entonces como iglesia Maranata es: vivamos el orden, hermanos, porque Dios es un Dios de orden, y vivámoslo verdaderamente, que seamos ordenados, que seamos sujetos, que seamos una iglesia que vive la palabra de Dios, no que solo la tiene en la cabeza, sino que la lleva al corazón y la disemina así a todos los que están a su alrededor. Cristo es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza y a Él seguimos y nos sujetamos. Inclinemos el rostro y oremos a Dios.